en este tiempo. Bien, la idea es compartir algunos puntos y luego sí dar una instancia para ir conversando y respondiendo a algunas preguntas, algunos interrogantes que vayan surgiendo. ¿Sí? La idea de Perdón, este... simplemente una aclaración, nos pueden ir dejando las preguntas a través del chat, que las vamos levantando desde aquí. Gracias. Gracias, Lorena. Y al final nos metemos en esa parte, ¿sí? Así le damos una continuidad a la reflexión, sobre todo. La idea es reflexionar sobre caminos hacia el encuentro en estos tiempos, desafíos y oportunidades para las familias. Que uno puede hablar de las familias, pero en realidad es para todo tipo de vínculo, porque el encuentro en estos tiempos de pandemia, de crisis, eh, nos parecen haberse visto haberse visto difícil el modo de poder lograrlo. Por eso, para empezar, podemos identificar, a ver si acá pasa bien, de que cuando empezó el año, tal vez todos nos encontrábamos así, cada uno en su mundo, con distintos vínculos, con distinta calidad de vínculos, con vínculos que uno iba viviendo y compartiendo en el día a día, o tal vez en formas esporádicas, que uno tenía deseos, aspiraciones, proyectos, mismo que tenía tal vez ciertas necesidades referidas a ese encuentro con el otro. Aquí algunas imágenes de distintos tipos de encuentros que pueden haber. Como vamos a ir viendo a lo largo de este compartir, no toda relación es un encuentro. Pero aquí vemos desde lo que puede ser una juntada con amigos, el encuentro con la pareja, el encuentro con un hijo, con un nieto, con amigos. Son aspectos que hoy se han visto, están siendo y seguirán siendo interpelados. Porque justamente lo que pasó fue esto, cambió la realidad. Y la imagen clara de que tal vez nuestro mundo estamos nosotros patas para arriba en el mundo. Y cambiaron tal vez los modos de vincularnos, pero no necesariamente la esencia de lo que puede generar y promover un encuentro. Eh, el psiquiatra Enrique Rojas ya hace varios años sostenía que nosotros estamos viendo 3 epidemias por desconocimiento, dice él. Una es la epidemia de la depresión, otra del estrés y otra la del desamor. Y justamente algo que ha generado este contexto actual, este momento de pandemia, es hacer más evidente, a mi entender, estas 3 crisis. Y yo sumaría una más, que es la de la soledad. Porque justamente este tiempo lo que nos está interpelando es el modo en el cual nosotros nos vinculamos y nos encontramos con el otro. Porque muchas formas que teníamos nosotros que estamos acostumbrados hoy no se pueden dar. Hace un rato, antes de empezar esta charla, compartíamos que mucha gente lo que más extraña son esos momentos de encuentro con un otro. Desde compartir un mate, una charla, ¿sí? Un pasillo. Entonces este contexto lo que nos llevó es a esto. Ojalá fueran estas condiciones también, que es todos adentro de casa. El tema es que adentro de casa, en una familia, no siempre cada uno puede tener su lugar, su espacio, pero sí lo que sigue cada uno teniendo son sus necesidades, sus tiempos y sus aspiraciones, que a su vez se juntan con todo lo que vamos recibiendo de afuera, que puede generar ansiedad, angustia, el hecho de vernos obligados y también por decisión para cuidarnos, de estar adentro de nuestras casas, nos lleva también a vivir muchos momentos de duelo. De duelo porque hay ciertas experiencias, ciertos momentos de nuestra vida que tal vez queríamos vivir y hoy no estamos pudiendo vivir.
y puntualmente no vamos a poder vivir. Todo esto nos lleva a replantear y repensar, bueno, ¿y dónde estamos parados? Hoy uno habla con distintas personas y lo que más se suele dar es mucha sensación de soledad, ansiedad, angustia. Y ocurre que cada familia ya venía con una dinámica familiar puntual. La diferencia está que ahora tienen que convivir más tiempo y en un mismo espacio. Y esto lleva a que ciertas dinámicas se vean más exacerbadas, se vean más rutinarias. Y lo que lleva como consecuencia es que a cierto desgaste. Pero también ocurre que aquellas familias que tenían una dinámica más funcional, que encontraban modos de resolver ciertos conflictos, también se ven interpeladas en cómo continuar viviendo en este contexto. Por eso, el nombre de esta pequeña charla, ¿verdad? Este pequeño compartir sobre los caminos hacia el encuentro en estos tiempos. Y a propósito, presento esta imagen de los caminos, porque un camino básicamente indican dos extremos que no necesariamente es que marcan el principio y el fin, porque nosotros hoy podemos decir que es el punto de inicio de un camino. Y el fin tiene que ver con aquello que buscamos, que tal vez es el encuentro con el otro. Algunos ya desde la situación familiar que vienen y por características personales parten desde un lugar diferente a otros. Lo que vamos a intentar es explorar es cómo poder hacer ese camino. Para algunos será más derechito porque tal vez ya hay ciertas formas de vincularse que predisponen el encuentro. Para otros les exigirá dar un par de vueltas, a veces más pronunciadas que otras. Pero lo que todos sabemos es que el camino y la posibilidad de encontrarnos con el otro está. ¿Sí? Algunos tienen ese camino más sinuoso que en el fondo habla de aparece un arco iris. Es por eso que vamos a empezar a reconocer ciertas capacidades y potencialidades que tenemos todos nosotros para poder hacer este camino y transitarlo y llegar a la tan ansiada meta que puede ser el encuentro con el otro. Para empezar, los que me conocen y por lo que compartió recién Loli, generalmente hablo desde el enfoque de la logoterapia y el análisis existencial de Viktor Frankl. Y Viktor Frankl lo que dice es que nosotros, las personas, somos una unidad biopsicoespiritual. Y a su vez, cada una de las dimensiones tienen necesidades, anhelos, aspiraciones específicas. Puntualmente, desde lo psicológico, desde lo biopsico, todos nosotros somos seres que tenemos emociones, que somos afectados, tenemos un mundo afectivo. Y va a ser importante darle lugar a ese mundo en este contexto. ¿Por qué? Básicamente porque en la situación, si estamos hablando de que la mayoría de las personas vamos viviendo situaciones también de duelo en este contexto, va a ser una oportunidad para expresar y reconocer lo que nos pasa. Darle lugar a la afectividad va a ser un componente fundamental para poder hablar del encuentro. Porque a todos nos pasan distintas emociones. Y hoy, lamentablemente, las que más están primando son las referidas a la ansiedad, a la angustia, a la tristeza. Entonces, darle lugar al mundo emocional y cómo poder abordar esas emociones para promover el encuentro. Que es paradójico porque al encontrarse una persona se le da más lugar al compartir emocional. Por el otro lado, desde la dimensión espiritual, Frankl dice que nosotros tenemos necesidades transitivas, entre las cuales se encuentra la autotrascendencia. Frankl dice la autotrascendencia es la capacidad que tenemos todos nosotros de salir de nosotros hacia un otro. Pero esta necesidad de ser autotrascendente, ¿cómo se resuelve?
Y va a decir, básicamente, estableciendo vínculos. Un vínculo es una atadura. Pero a su vez la afectividad, ¿cómo se va viviendo? Por medio de las vivencias. Vivencias son hechos concretos en modo de experimentar una determinada emoción. Si yo les pregunto a ustedes, momentos gratos de compartir con otros, y automáticamente hay expresión ahí de la autotrascendencia, porque son vínculos y una afectividad transmitida por medio de una vivencia bien puntual. Tomando en cuenta estos dos recursos, ¿sí? Cuando nosotros autotrascendemos, lo que terminamos formando son comunidades. Una comunidad habla de una unidad común, que el compartir con el otro me nutre, es un acto de entrega, es un acto de calidez. Siento que soy parte de ese lugar. Es muy interesante pensar en este contexto de pandemia cómo aquellos lugares, aquellos espacios donde las personas lograban formar comunidad, hoy siguen tal vez siendo y teniendo ese matiz, pese a la virtualidad. Por eso el desafío está en, dentro de la casa, en la familia, cómo poder generar una comunidad. Que no todas las familias lo logran. Porque relacionarme con el otro no implica que haya una entrega hacia el otro y un vínculo afectivo. Y cuando nos referimos a las vivencias, lo que se genera para que exista y surja el encuentro es la simpatía. La simpatía no tiene que ver con ser agradable a todos. La simpatía tiene que ver con la convergencia. ¿Sí? Con la convergencia significa sim y patos de la experiencia de los afectos. De hecho, los griegos hablaban de que la simpatía era cuando las cuerdas vibraban por la armonía que generaban y la congruencia que generaban entre ellas. Lo que vamos a intentar buscar es, reconociendo estas posibilidades que todos tenemos, cómo podemos encontrarnos con el otro. Y es ahí que entra justamente el tema del encuentro, ¿sí? Cada uno de nosotros partimos ya de una realidad, pero la posibilidad de encontrarnos siempre está presente porque tenemos esos recursos personales. Es por eso que en esta diapositiva se me ocurrió plantear 4 ámbitos que nos ayudan a reflexionar sobre el tema del encuentro. En primer lugar, ¿qué es el encuentro? Es reconocer la individualidad y singularidad propia y del otro. Reconocer la esencia del otro, reconocer al otro como un otro. Reconocerlo también implica aceptar que el otro tal vez tiene sus tiempos y tiene sus necesidades. Como cada uno de nosotros puede tener las necesidades propias y las características propias. Pero el encuentro ocurre cuando se logran justamente reconocer las individualidades y singularidades. Un encuentro no es algo que se puede forzar. Un encuentro es algo que hay que brindar oportunidades para que ocurra. No se puede forzar porque si a mí me dicen, te tenés que encontrar con tal persona y si me fuerzan, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque siempre va a estar acompañado por una afectividad. Y esa afectividad no se puede obligar que una persona sienta determinada emoción o sentimiento. Pero sí lo que podemos hablar es que hay una disposición para el encuentro. Hay una frase que dice acá, el que busca puede encontrar. Si uno no quiere encontrarse, va a ser muy difícil que lo logre. No imposible, pero más difícil. A su vez, en el encuentro reconocemos lo que la persona es. Y ocurre que en muchas familias tal vez conviven bajo el mismo techo, pero son todos desconocidos. Por eso el diálogo va a ser un componente fundamental. Pero un diálogo no estilo cuestionamiento inquisidor, sino un diálogo en el hecho de
de a dos, de compartir, de transmitir qué es lo que le pasa, qué es lo que uno va viviendo, y que juntos se vaya generando ese surco de la conversación, para lograr justamente el encuentro. Va a ocurrir de que muchas personas no están acostumbradas a dialogar, por eso es desde donde cada uno parte. Pero lo primero tiene que ver con la disposición para que ocurra el encuentro. A su vez, ¿sí? Siempre que hay encuentro es expresión del amor porque se reconoce al otro en quien es, y por eso va a ser expresión de la autotrascendencia, porque la persona se termina brindando. El encuentro implica un darse, y cuando hay encuentro podemos hablar del nosotros. Y todo encuentro, en el fondo, me expone a mí, me expone en lo que pienso, en lo que siento, en lo que soy, y me abre a mí también la posibilidad de transformarme, porque dejo que el otro entre en mí, y yo entrar en el otro. Para poder lograrlo también, es necesario que haya un tiempo y un espacio. Hoy el espacio tal vez parece ser que está obligado, que es adentro de una casa, en una familia tal vez. Pero en realidad el espacio tiene que ver con buscar el lugar para que el encuentro ocurra. El lugar y el momento. Y esto es lo que muchas veces resulta más difícil. Y más en este tiempo, porque estamos 24/7. Pero no es imposible. Por eso el valor está en sacralizar, se podría decir, los momentos de encuentro. En predisponer que haya un momento puntual para vivir algo de un modo particular, porque si no, todo es lo mismo. Dar tiempo y espacio para que ocurra el encuentro. Ya el Principito, en Sansuperico, en su libro El Principito, cuando habla de la experiencia entre el zorro y el Principito, de cómo se encuentran, él dice, vos sentate y yo todos los días a esta hora me iré acercando, y cada vez un poco más. Yo un día te dejaré que me acaricies, y cuando quieras vamos a haber establecido un vínculo. Cuando quieras acordar, vamos a haber establecido un vínculo. Ocurre esto con todos los encuentros. Hay que darle tiempo, hay que dar espacio. Lope Quintás, cuando habla de las exigencias del encuentro, él habla de que una característica esencial para que ocurran es la paciencia. Después incluye otras que también las podemos traer a colación, como puede ser la cordialidad, la amabilidad, la ternura. Y él habla de una esencial que hoy por hoy muchas veces falta, que es el agradecimiento. En la convivencia 24/7 muchas veces damos cosas por sentadas. Entonces, ahí mismo le estamos quitando el valor. Y es por eso que agradecer lo que cada uno va brindando va a predisponer también la posibilidad del encuentro. Es por eso que para que haya encuentros se necesitan básicamente dos ejes. Por un lado, descubrir el valor del otro. Y por el otro lado, la afectividad para buscar ese encuentro. Tomando en cuenta ello, en este contexto tan particular que nos toca vivir, ¿sí? La corporalidad no puede ser reemplazada por la virtualidad. Sin embargo, podemos encontrarnos con el otro, reconociendo al otro por medio de lo virtual. Obviamente nos va a ser mucho más limitado porque lo virtual no nos permite reconocer e identificar un montón de las características particulares del otro. Pero pensar de que porque sea virtual no nos vamos a poder encontrar con el otro es reducir también lo que es la capacidad de la persona. ¿Cuántas veces establecemos ciertos vínculos con personas que tal vez están lejos o que no tenemos una comunicación y un contacto tan fluido? Y la corporalidad ahí no se hace presente.
Sin embargo, podemos tener ese encuentro. Queda claro de que la virtualidad reduce la posibilidad de reconocer al otro en toda su expresividad. Pero eso no significa que no nos podamos encontrar. Porque tal vez ocurre que tenemos la corporalidad, convivimos con otros y no nos podemos encontrar con ese otro que está al lado nuestro. Es por eso que, un poco para ir bajándolo en algunos aspectos bien concretos, ¿sí? ¿Cómo se puede promover el encuentro en las familias? Y no solo en las familias, el encuentro con el otro en estos tiempos en el cual el síntoma de la soledad está cada vez más presente. Elizabeth Lucas plantea dos principios organizadores de las dinámicas familiares y que en estos momentos, sobre todo para la dinámica intrafamiliar e intracasa, son esenciales reconocer y ver cómo se están dando. El primero es el principio de armonía, que habla de armonizar. ¿A qué se refiere Elizabeth Lucas con armonizar? En poder reconocer cuáles son las funciones familiares en estas circunstancias. ¿Cuáles son las funciones que puedo hacer, que debo hacer en este momento, en este contexto, y que cada uno de los miembros puede y debe ir haciendo? Ese armonizar muchas veces lleva que haya momentos de diálogo, momentos de pactos, momentos de acuerdos, momentos de renuncias. Pero la renuncia basándose en el segundo criterio, que es el criterio de prioridad, que es en esta dinámica familiar. ¿Qué función dentro de la familia cada uno va realizando? ¿Qué es lo que estoy priorizando que veo e identifico que hoy mi familia está necesitando? Y estos dos principios, ayudan a la convivencia, pero además organizan la dinámica familiar y permiten ayudar a que cada uno de los miembros dentro del sistema familiar pueda encontrarle sentido. Entonces, vamos a hablar de los encuentros dentro de la casa y fuera de la casa, porque nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de encuentros. Vamos a ver algunos puntos específicos para promover el encuentro dentro de la casa. En primer lugar, reconocer las posibilidades del otro. Si hay encuentro, reconozco al otro en lo que es, en quién es y en lo que puede hacer en este momento. Hay un viejo dicho que dice: no le pidas peras al olmo. Y muchas veces nosotros esperamos que dentro de la dinámica el otro ya haga ciertas cosas, o que el otro ya actúe de un determinado modo. Y nos olvidamos de reconocer realmente qué es lo que puede hacer en este momento, en qué situación se encuentra. Y ahí entra el criterio de prioridad y la armonía. Bueno, y cómo nos articulamos ante esta multiplicidad de necesidades. Porque si no reconocemos el valor de lo que hacemos, terminamos actuando a regañadientes, con enojo, con bronca. Y eso empieza a potenciar los conflictos. Eso se relaciona justamente con que haya momentos para poder expresar los afectos. Que los distintos miembros que están dentro de la casa puedan expresar lo que les pasa, sin necesidad de llegar a un límite que tengan que explotar. Por otro lado, identificar cuáles son los puntos de compartir. Realmente, ¿qué es lo que hace que en este momento podamos ser los dos? Tal vez estamos 24/7, pero que haya momentos puntuales, que por eso digo de sacralizar esos momentos de encuentro. ¿Cuáles son esos puntos para compartir? Para que sea diferente dentro de todo lo que está haciendo también la rutina intrafamiliar.
Que existan límites, que sean claros, que se puedan cumplir y también que se puedan ir revisando en función del criterio de prioridad. ¿Qué es lo que se está necesitando hoy? ¿Dónde estamos? Porque ocurre de que esto lo venimos viviendo y vamos a seguir viviendo. Tal vez momentos de más adentro de la casa, sin tanto contacto con el otro afuera. Pensándolo también en los más chicos, ¿sí? Límites claros para ir organizándose también ellos sus rutinas. Hoy uno de los grandes síntomas que hay muchos estudios, salen en los medios, que está pasando es la dificultad en el sueño. Bueno, aún reconociendo la dificultad en el sueño, ¿qué límites pueden haber para uno mismo y lo respetando? Y algo que es esencial es aprender a perdonar. Porque si nos quedamos atados en el rencor, en la convivencia familiar, la realidad dentro de la casa termina siendo una batalla campal. Y es estar siempre, como el otro día me decía un chico, estar siempre al pie de la trinchera porque es todo momento de guerra. Y se agota uno. Obviamente si estamos en pie de guerra no va a haber posibilidad de encuentro. Porque lo que voy a querer buscar es destruir al otro y demostrarle que yo tengo razón. Y muchas veces ocurre de que al no haber una buena expresión de afectos y al no reconocer las posibilidades realmente del otro, se termina generando conflictos. Y vale la pena resaltar que los conflictos son naturales de los vínculos. Pero el problema es creer que el conflicto es permanente. Es como creer que esta situación actual que nos toca vivir sea permanente. No, esto es lo que nos toca atravesar, que nos interpela con nuestra humanidad. Y es una posibilidad también para empezar a ajustar el modo en el cual vivimos y vamos haciendo ciertas cosas. Pero también quiero dedicar un ratito para hablar de lo que es el encuentro fuera de la casa. Porque es el encuentro que nosotros estamos muy acostumbrados. Y no necesariamente hoy está ocurriendo. Que puede ocurrir desde dos formas. ¿Sí? Por un lado, que puede ser algo espontáneo o planificado. Hoy hay muchas reuniones por Zoom. Que pueden surgir porque, bueno, nos juntamos el domingo a la tarde por Zoom. Un golazo. Pero también buscar los encuentros espontáneos. Uy, qué bueno sería poder ver a tal persona. Bueno, aprovechando esta espontaneidad también que tiene muchos medios, y buscar hacerlo. Y esto también nos lleva a que hay algo que hoy tal vez no se le está dando tanto lugar, pero tiene que ver con buscar compartir con personas conocidas, pero en lo posible también intentar involucrarse en actividades con personas que uno desconozca. Porque en el fondo a nosotros nos pasa de que al salir a la calle e ir viviendo, vamos interactuando con un montón de personas que tal vez no conocemos. Y eso también nos va nutriendo. El mayor inconveniente con la soledad es que cuando una persona se siente sola se empieza a aislar cada vez más. O que no sabe cómo encontrarse con el otro. Por eso el desafío de brindar, yo siempre digo, es tirar centros, oportunidades. Después estar en el otro en cómo la aproveche. Y es por eso así luego tenemos una instancia de compartir y de ir profundizando con las preguntas, que a la bajada de este compartir decía desafío u oportunidad oportunidad para las familias. Y pensando en si era un desafío o una oportunidad, cito aquí una frase de Joseph Fabry, que fue un discípulo de Viktor Frankl, que decía, nuestra vida no está regulada por un semáforo que nos indica cuándo debemos seguir o debemos pararnos. Vivimos una época de luz amarilla intermitente que deja al individuo el peso de la decisión. Y yo le sumaría de la responsabilidad
de cómo encontrarnos o no con el otro. Porque este tiempo sí tiene una característica de desafío, pero también es una oportunidad para cada uno de nosotros, ¿sí? Irle encontrando sentido a lo que nos toca vivir. Que encontrar un sentido no habla de ver cuál es el lado positivo de todo esto, sino tiene que ver con encontrar qué es lo valioso y cómo puedo darle yo el lugar a lo valioso para mi vida. En el fondo, todo este tiempo es un desafío porque nos exige hacer algo que nosotros no esperábamos. Pero también es una oportunidad porque nos podemos ir transformando y revinculándonos, reencontrándonos. Y de algún modo también es ir desplegando la humanidad que cada uno de nosotros puede ser. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir porque así la idea es poder ir hablando un ratito entre todos a partir de esta charla. ¿Sí? Ahora sí, los invito a, si quieren, a habilitar las cámaras, así nos podemos justamente ver qué tiene que ver con un modo Me encuentro. de promover el encuentro. Bueno, muy bien. A ver. Si alguno quiere hacerle llegar entonces, acá hay una primera pregunta que nos hacen llegar, es cómo promover el encuentro, sobre todo con los adolescentes, que suele ser la parte más dura del hogar. Sí, era la pregunta obligada. Raquel ¿Sí? nos hace A ver, con los adolescentes, como siempre, como siempre ocurre, también hay que ver desde dónde se parte. ¿Sí? Y, y para ello lo primero es invitarlos a que haya rutinas compartidas. El adolescente por lo general va a tal vez tender a, depende de las características, pero a refugiarse mucho en su mundo y más con un padre no voy a querer relacionarme. Pero hoy por hoy se pueden encontrar de modo virtual, de hecho son especialistas en hacerlo, pero también ocurre de que muchos están muy solos y se sienten solos. Entonces, lo primero es plantear alternativas y momentos para poder encontrarse. Lo segundo, tal vez es invitarlos a hacer desafíos juntos. De vuelta, cada adolescente, cada familia tendrá sus características, pero invitarlos a hacer desafíos juntos, porque esto es un momento que nos interpela a todos. Lo que ocurre es que muchas veces los adolescentes, a los padres les cuesta también conocerlos. ¿Sí? Sin embargo, todo padre de adolescentes, hay momentos que se tiene que comer algunos sapos y tirar centros y que nadie cabecee. ¿Sí? Y bueno, el desafío está en proveer las oportunidades, porque los adolescentes en sí mismos muchos se sienten realmente solos y no saben qué hacer. Entonces es ir buscando el momento e ir entrando por distintos lados sin atosigar. ¿Sí? Por eso el gran desafío está en que los hijos adolescentes sepan que el padre está. De vuelta, es estar atentos también a qué señales van dando de qué es lo que le interesa. Para desde ahí, uno tal vez ceder como padre. El otro día justo hablaba con unos padres que me decían, no, mi hijo se encierra en su cuarto y lo único que hace es jugar a carreras de autos. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta del chico? Los autos. Los padres, y el padre dice, ver una carrera de autos es una pérdida total de tiempo. Yo cada vez que lo veo que está en una carrera le digo, estás perdiendo el tiempo. No con estas palabras, era mucho más duro. ¿Sí? Bueno, ahí ya estamos hablando bueno, ¿y qué camino uno va haciendo? ¿Sí? Por otro lado, también en este tiempo unos padres me habían consultado sobre que su hijo de 13 años no les habla y está todo el día con los superhéroes. Bueno,
Y ustedes vieron una película de superhéroes con él. A ver, es estar atento a qué oportunidades puede aparecer, dar. Pero por eso digo, cada uno viene ya con un camino, y acá estamos empezando desde un lugar. Hay que ver qué características tiene cada adolescente y cada familia a la hora de comunicarse. Gastón, otra pregunta que nos hacen llegar es cómo generar el encuentro entre hermanos. La convivencia también hace un poco más difícil el tema del ¿Cómo teléfono. de vuelta? De vuelta que justo no te escuché bien. ¿Cómo generar el encuentro entre hermanos cuando la Bien, convivencia hace difícil esa etapa también? sí. Ahí hay dos criterios que pueden ayudar. Lo primero es, en lo posible, darle tiempo a cada uno por separado, ¿sí? Porque el problema que está habiendo es que eso es todo, es un todo. Y tal vez muchos tenían su momento de individualidad, mismo tal vez tienen distintas edades y están en el colegio con grupos distintos. Y entonces, poder, dentro de lo posible, dar momentos de individualidad. Principalmente en calidad. En cantidad sí se puede también, pero principalmente en calidad. Porque la cantidad de tiempo también importa. ¿Sí? Eso sería lo primero. Y lo segundo es que brindar luego de ese momento una instancia para ver si se pueden encontrar y hacer algo todos juntos. Vale la pena resaltar que hoy muchos de los problemas con los hermanos es que no saben con quién agarrársela de vuelta, por eso digo la expresión de las emociones. Pensemos en la vida cotidiana de cualquier persona que muchas veces ante una emoción negativa, ante una frustración, la gente se la agarra con lo que tiene cerca. Y muchos chicos encuentran en sus hermanos el depositario de parte de esa frustración. Entonces ahí empieza el toque. Por eso también el segundo pilar sería poder dar lugar para compartir las emociones. Y no forzar, sino que proveer qué oportunidades puede haber para que entre ellos también reconozcan aspectos valiosos. De vuelta, todas las familias ya vienen desde una parte del camino. Este camino, esta situación lo que hace muchas veces es, de vuelta, exacerbar ciertas características y dejar en evidencia cosas que se pueden ir haciendo. Y por eso, caminos hacia el encuentro. Porque el camino no sabemos cuándo empieza. Y los encuentros uno se puede ir reencontrando con las personas. Bien. Y por eso, perdón. Y por eso, cuando hablaba también dentro de la casa, es aprender a hacer treguas. ¿Sí? Listo, frenemos acá, con los hermanos. Esto es esencial. Bueno, frenemos, hagamos una tregua. Ayudar a que ellos también se den cuenta que es parte para la convivencia. Bien, Karin nos hace una pregunta compleja, voy por partes. La primera es, ¿cómo contener hijos rindiendo exámenes de ingreso de la facultad donde se sienten invadidos por las cámaras que los vigilan por ciertos momentos? Y bueno, ¿cómo habilitar o cómo trabajar con ellos también el espacio para la frustración, ¿no? Teniendo pocos recursos ya que no pueden salir de la casa ni distraerse de otros modos? Bien. Sí, es compleja. Vamos por partes. Lo primero es ayudar a mirar tal vez un poco más allá, porque ahí se juntan todas las expectativas que tenían. Si está dando un examen de ingreso para las facultades, no sé si será en el último año del secundario, de un poco más avanzado, pero si es del último año del secundario, la mayoría de los adolescentes de esa edad están viviendo un fuerte duelo de todo el imaginario que ellos pensaban de lo que era el último año, hoy no es nada. Muchos logran creativamente ver qué hacer, pero eso no quita que no lo vivan con angustia. Ya suele ser una instancia angustiante y la mayoría de los ritos de pasaje hoy no los tienen. Ritos de pasaje como el viaje de egresado, el buzo, ¿sí? La fiesta,
cada lugar con sus características. Lo que sí va a ocurrir es empezar a conectarse con ellos y para qué impacto tiene lo que están haciendo. Gran parte del desafío está en ver este tiempo como una oportunidad de identificar el para qué lo están estudiando. ¿Sí? Porque no es solo por, a ver, cómo superar la presión, tiene que ver con la presión de un examen, que hoy es con las cámaras y todo lo que implica el ingreso a la vida universitaria. Por eso, Karina, en función de la pregunta, me parece que el desafío estaría en cómo ellos se van transformando como personas en este momento, en este tiempo, con lo que tienen que hacer. Porque va más allá del resultado. ¿Sí? Es un ejemplo muy simple como la práctica deportiva. ¿Para qué voy a entrenar si no sé cuándo voy a competir? Y bueno, tal vez el desafío está para uno hacerlo. ¿Que se extraña la competencia? Sí. Pero bueno, acá con el tema del examen de ingreso es que también se junta la ansiedad respecto a su proyecto futuro. ¿Sí? Entonces ayudarlo a ver que todo esto es una instancia y una posibilidad para que esa persona se transforme. ¿De qué modo? Y afrontando en este caso, tener que rendir con las cámaras y con todos mirándolo, ¿sí? Y sabiendo que cuando uno rinde un examen siempre está la posibilidad de que tal vez te vaya mal, pero uno se prepara para que le vaya mal. Entonces el valor de cómo se prepara. Bien. Sonia te pregunta respecto de cómo evaluás o qué puedes decir en cuanto a esta contradicción de falta de encuentros en las familias en este tiempo de confinamiento, donde justamente hay más tiempo, más espacio compartido y también nosotros. Sí, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que el problema está en que haya más tiempo no significa que haya encuentro. ¿Sí? Por eso es el gran desafío. ¿Sí? Que yo tal vez puedo estar, salgamos de este contexto, puedo estar todo el día en una clase, por ejemplo, con un montón de otras personas y no encontrarme con ninguno. Son todas relaciones. O en un ámbito laboral. ¿Sí? Acá dentro de la familia la clave estará, y por eso en el tiempo y el espacio, en buscar que haya momentos en los cuales se pueda predisponer el encuentro. Porque si no, todo es igual. Y si todo es igual, se le empieza a perder el sentido a las cosas. ¿Sí? La rutina, el aburrimiento, ¿sí? Y empieza a haber un tedio que puede ser preocupante. Por eso el gran desafío está en a que toma la batuta en decir, bueno, busquemos hacer algo diferente. También vale la pena resaltar que es todo el tiempo hacer algo diferente genera el contraefecto. Se le pierde el valor a lo que sí encuentran como momento, llamémoslo, importante o clave para el encuentro. ¿Sí? Es hacer de esos mini momentos que sean particulares y especiales. Bueno, hay varias preguntas, pero vamos a hacer una o dos más para ir concluyendo este encuentro tan rico, pero la verdad que nos dejas con ganas siempre de más, Gastón, así que seguramente vamos a tener otros espacios nuevos. La pregunta de Roxana es cómo se puede facilitar el encuentro entre marido y mujer con los chicos en la casa. Bien, es justamente otro de los grandes, de los grandes desafíos. Y tiene que ver con sacralizar los momentos. Con buscar poder organizar y decir cuándo hay momentos y para qué. Por eso cuando hablo de los límites no tienen que ver necesariamente con, bueno, te portaste mal, tenés tal castigo. O no hay que hacer esto. Los límites también tienen que decir, bueno, este va a ser un momento para hacer determinada actividad. Ahora ustedes, listo, se van a dormir y tal vez ahí es desde la pareja tener un momento para ellos en este contexto. ¿Sí? Que claro, tal vez no es necesariamente cuando los chicos están durmiendo. Tal vez son en momentos de juego. ¿Sí? Pero es interesante porque en este contexto se junta todo dentro de la casa, ¿verdad? Inclusive los horarios de trabajo. Y muchas veces el tema del horario de trabajo
se pone el principal acento ahí en, hay que respetar el horario de trabajo. La pregunta es, ¿y el momento de pareja cuándo se lo respeta también? Sí, está en uno, darle lugar y enseñar a valorar esos momentos. ¿Sí? Porque la capacidad de descubrir el valor está, el tema es que no siempre lo descubrimos. Y con los chicos más chicos el desafío está en ayudar a reconocer los distintos momentos. Bien, la última ahora sí. En estas instancias de tener que generar siempre actividades nuevas, ¿no? O distintas, o cosas para estar juntas, Raquel pregunta si también no es bueno que de alguna manera los chicos en algún momento se aburran. Es fundamental que se aburran. Así, subrayado, es fundamental que se aburran. Porque de hecho el aburrimiento lo que te da es la posibilidad de crear, de tener que moverte. ¿Sí? Sé que no lo voy a desarrollar ahora, pero muchos chicos hoy están acostumbrados a ser chicos on demand, ¿verdad? Quiero ver, perdón, lo voy a citar así directamente, quiero ver Paw Patrol y Paw Patrol está las 24/7 en Netflix. ¿Sí? Y tal vez el desafío es decir, bueno, ahora no. ¿Sí? Y ahora hay un momento para cada cosa. Uy, estoy aburrido. Bueno, ¿y qué podés hacer? El desafío, sobre todo con los chicos más chicos, ¿y qué podés hacer? Acompañar en ese camino. ¿Sí? Yo creo que hoy uno de los grandes problemas es que no estamos acostumbrados a aburrirnos, porque está todo al alcance de la mano. ¿Sí? Y a los chicos hay que enseñarles muchas veces a aburrirse también. Es dar tiempo, bueno, estás aburrido, bueno, ¿qué se te ocurre que podés hacer? Mirá, tenés todo esto, ¿qué podés hacer? Pero, aclaro, la posibilidad de que sea el aburrimiento como una posibilidad creativa, muchas veces necesita también del adulto que esté ahí para que lo ayude a transitar ese momento. Voy a un ejemplo, perdón por las caras que veo, ¿sí? Pero si yo les pregunto juegos para jugar arriba del auto, en un viaje, estoy seguro que en 30 segundos surgen más de 20 juegos. ¿Sí? El veo veo, las patentes de auto, guerra de canciones. Bárbaro. Pero la mayoría de esos juegos, si uno se fija, ¿desde dónde surgen? Del me estoy aburrido. Bueno, es necesario parte del aburrimiento para desarrollar la creatividad. Porque si no parece que está todo, a ver, y no me quiero meter en campos más amplios, pero todo on demand. Uy, no me puedo dormir, me tomo una pastilla. Así, lineal. Hay estudios que lo van mostrando. Entonces el desafío de aprender a convivir con ese momento de vacío. Y nosotros de la logoterapia decimos siempre que el vacío existencial en sí mismo, que el aburrimiento puede ser una manifestación del vacío, es algo neutro. Porque el vacío te invita a vos a buscar. ¿Sí? Y está en vos, en cada uno, en cómo lo busca. Eso sí, también lo buscas y lo empezás a llenar de cosas que no le encontrás sentido, y ahí, bueno, entra la preocupación. Perdón. Siguen las preguntas, pero vamos a tener que darle fin a esto porque se nos acaba el tiempito. Vamos a ver si lo comprometemos a Gastón, según cómo sigamos y si seguimos en estos espacios de encierro para seguir planteando estos mismos temas, pero si no también para hablar de otros, de los tantos y tan ricos que siempre nos invitas y compartís con nosotros, Gastón. Así que te agradecemos muchísimo. Un aplauso virtual vaya de nuestra parte. Ha sido un gusto. A todos ustedes muchísimas gracias. Va a estar el link de la grabación de la sesión en la misma página web donde se inscribieron para el encuentro. Nos van a tener que dar unos días hasta que tengamos ya el video listo, pero vamos a dejarlo a disposición de todos ustedes y que puedan compartirlo también con otras personas que no han podido participar el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente. Un gusto verlos, sobre todo a los muy lejanos. Ahí
Eduardo López Márquez, que hace tanto que no lo veo, verlo acá ha sido una alegría, tantas, Alicia, que también me escribió por ahí, así que un gusto, a Raquel, a todos, así que un gusto verlos, gracias Gastón nuevamente, Gracias. y nos estamos a disposición de todos ustedes. Bueno, Muchas gracias a todos gracias, por este Gastón. compartir. Gracias por esta invitación a encuentros realmente profundos y significativos para nuestra vida. Un gusto. Buenas tardes.